¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de entrevistas electorales en el que conocemos a los candidatos al Congreso por las provincias aragonesas. Esta noche cerramos la ronda de entrevistas a los cabeza de lista por Zaragoza con la candidata del Partido Socialista al Congreso, Susana Sumelzo. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Antes de comenzar a charlar, conozcamos un poco más a la candidata zaragozana de nacimiento y residente en Ejea de los Caballeros. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y posgrado en Desarrollo Económico Local por la Universidad Autónoma de Madrid. De 2008 a 2011 fue senadora por Zaragoza y en 2011 fue elegida diputada también por la provincia de Zaragoza, un escaño que ha mantenido hasta esta última legislatura y que tratará de revalidar en las elecciones generales de este domingo, donde vuelve a concurrir como número 1 en la lista al Congreso por el Partido Socialista. Bueno, señora Sumelzo, volvemos a elecciones. Han pasado poco más de 6 meses desde el pasado 28 de abril. ¿Cómo ha vivido usted en el Congreso este tiempo en el que su partido, el Partido Socialista, ha mantenido negociaciones que finalmente no han llegado a buen término? Pues estos meses han sido de mucha preocupación y de responsabilidad, la responsabilidad que teníamos todos los partidos políticos para formar un gobierno y que no hemos sido capaces, y por supuesto de desilusión y también de hastío que comparto con todos los aragoneses que nos estarán viendo y con los españoles que han visto que pese a haber ido a votar, haber participado la vez anterior en las anteriores elecciones, pues no hemos sido capaces de formar un gobierno. Usted hablaba antes de la campaña incluso del hastío que palpaba en la calle. Esta última campaña electoral que termina en unos minutos es una campaña express. ¿Ha podido tomar el pulso a la calle y convencer a la gente de que vaya a las urnas este domingo para evitar esa abstención que parece que se viene un poco encima? Hemos estado haciendo campaña durante estos 7 días, hemos estado hablando con la gente que hemos visitado y con el tejido asociativo y empresarial que nos hemos reunido, pero es cierto que desde ya mayo hemos estado viendo cómo España tiene necesidad de un gobierno fuerte y necesita sobre todo estabilidad. La gente está hastiada, está cansada y por eso tenemos que ir a votar, porque la única forma de superar este bloqueo, esta palabra tan repetida estos últimos meses, esta última semana de campaña electoral, es una realidad. Estamos todos metidos en un bloqueo institucional que nos impide pues, hacer política y al gobierno trabajar. Un bloqueo que se tratará ya de superar a partir de la próxima cita con las urnas. Eso sí, en esta ocasión hay irrupción de nuevos partidos. Es el caso, por ejemplo, en Aragón, de Más País, que concurre con Junts Aragonesista y con Equo, y de Teruel Existe. ¿Temen a la fragmentación de la izquierda y a lo que pueda ocasionar en lo que son los resultados electorales? Yo soy tremendamente respetuosa con el resto de partidos políticos que se presentan a las elecciones y con las personas que deciden votar a otras formaciones políticas que no sean la que yo represento. Pero, por supuesto, en estas elecciones creo que es muy importante el voto útil para salir de este bloqueo, volvemos a utilizar la palabra, porque es necesario una mayoría parlamentaria fuerte que posibilite al partido que sea, y en este caso, por supuesto, al Partido Socialista, que es lo que creemos y defendemos nosotros. España necesita un gobierno de progreso que posibilite al Partido Socialista tener los suficientes escaños para trabajar por una España que progrese. En cualquier caso, habrá que esperar a esa cita con las urnas, a esas nuevas elecciones generales. Ustedes durante la campaña plantean un programa, quieren mayor cohesión en España, también en Aragón, desde el punto de vista social y territorial. Eso conlleva hablar de despoblación, de ese fenómeno que también conocemos nosotros en esta comunidad. Se hablaba de la creación incluso de un ministerio para la despoblación. ¿Qué medidas concretas, efectivas, serían las que ustedes llevarían a cabo en caso de gobernar para acabar con este problema? La despoblación ha sido el reto contra la despoblación, en realidad ha sido uno de los compromisos firmes que ha tenido este gobierno desde el primer momento. Lo demostró creando la figura de un alto comisionado contra el reto demográfico que dotó de contenido los 2 años anteriores el Partido Popular. No se había hecho absolutamente nada e insisto, nosotros hemos intentado hacer una campaña contando lo que hemos hecho durante el tiempo que hemos estado gobernando y lo que vamos a hacer. ¿Qué hemos hecho durante este tiempo que hemos estado en el gobierno para la lucha contra la despoblación? Pues dotar de fondos para el empleo y el autoempleo juvenil en los municipios de menos de 5.000 habitantes. En nuestra provincia, en Aragón, hay mucha despoblación, hay muchos municipios pequeños. Se tiene que fijar la población con escuelas públicas. Está claro que si no hay escuelas no hay niños, si no hay niños no hay familias. Un gobierno socialista apuesta por la educación pública. Un gobierno socialista en Aragón abre escuelas públicas cuando el Partido Popular las
dar cierra, y un gobierno socialista en Madrid apuesta por la educación pública también, y también tenemos que apostar por el empleo, por un empleo de calidad, y en nuestra tierra también por la agricultura. El gobierno socialista defiende la transición, o sea, que los agricultores se queden en los pueblos, los hijos de los agricultores, que haya también las mujeres puedan trabajar en el campo, puedan trabajar en la agricultura, y defiende también una PAC que atienda a los agricultores, que son agricultores de verdad. En nuestra tierra yo creo que son medidas importantes. Efectivamente, quedarse en los pueblos es complicado. La agricultura, nosotros somos una comunidad agrícola, es complicada, pero también el cambio en las políticas energéticas ha conllevado, bueno, pues que, por ejemplo, se anuncie el cierre inminente de la central térmica de Andorra. Para poder hacer que los pueblos pequeños y esa gente que vive en Aragón pueda seguir habitando aquí, ¿qué medidas dentro de lo que es esa transición energética van a llevar a cabo, pues eso, para que la gente joven, para que se pueda seguir generando economía y no se vayan fuera? Me gustaría decir que es triste lo que ha ocurrido con la central térmica de Andorra. A los socialistas nos preocupa y nos ocupa el problema de las personas que viven en esta tierra y que ven que van a perder su trabajo, y también las empresas, las pequeñas empresas y los autónomos que han visto cómo su trabajo va a peligrar e incluso su futuro. Pero es cierto que no es un problema que haya surgido ahora, es un problema que existía ya anteriormente, es un problema, es una empresa que va a cerrar, Endesa, y que el gobierno del Partido Popular lo tenía delante pero lo escondió en un cajón. Tuvo que llegar un partido, el gobierno socialista, para dar la cara, ir a Andorra a dar la cara. La ministra fue desde el primer momento y se ha planteado una transición energética justa, y que en esta tierra pues haya ayudas, por supuesto, para que la gente pueda trabajar. Se han anunciado un plan de 600 millones de euros y, por supuesto, tenemos que puntualizar y tener claro qué medidas hay que hacer para que la gente pueda salir adelante y que las empresas subcontratistas también puedan seguir hacia adelante. Ustedes han defendido para el desarrollo de la comunidad, también por supuesto para acabar con la despoblación, el desarrollo de las infraestructuras. Aquí se incluyen pues, las comunicaciones carreteras, también por supuesto la banda ancha, incluso las hidráulicas. A juicio de Susana Sumelzo, ¿cuáles son las más urgentes, las que se tienen que seguir desbloqueando desde Madrid para que en Aragón podamos seguir hacia adelante? La verdad es que en nuestra tierra tenemos un déficit de infraestructuras desde hace muchísimo tiempo. Tenemos un problema de baja inversión en infraestructuras que viene ya desde hace muchos años. No vamos a culpabilizar solamente al gobierno del Partido Popular, pero es cierto que los últimos 7 años anteriores gobernó el Partido Popular y se olvidó totalmente de los problemas de los aragoneses. Es cierto también que en 17 meses se puede marcar un rumbo, pero no se pueden solucionar todos los problemas, y más de infraestructuras que exigen una gran inversión. Y nosotros, el trabajo que hemos hecho durante estos meses que hemos estado en el Gobierno ha sido con unos presupuestos heredados del Partido Popular, son los presupuestos que hizo Montoro, y pese a ello hemos demostrado el gran compromiso que tenemos con esta tierra, pues trabajando para que tuviese financiación el corredor cantábrico-mediterráneo de la mano de los empresarios y también de la Comunidad Valenciana. Hemos conseguido fondos para el Canfrán. Ayer mismo el ministro de Fomento anunció financiación para la electrificación de la línea Valencia-Sagunto-Teruel, que es muy importante, y se ha invertido en ferrocarril. Quedan muchas infraestructuras pendientes, carreteras en las que cada vez pues vemos en las noticias que hay accidentes, y que indudablemente el Partido Socialista se compromete a acometer y a sacar adelante todas aquellas deudas, digamos, de infraestructuras que tiene con esta comunidad poco a poco. Hay que ser realistas. Dentro de las infraestructuras están también las hidráulicas, y hay que reconocer que en esta campaña, como en las últimas, en las precedentes, vuelve a salir el tema del trasvase del Ebro. Algunos partidos dicen que es inviable económicamente, otros que ni siquiera se pronuncian a corto plazo. Para el Partido Socialista, ¿cuál es la vía del trasvase del Ebro? ¿Es algo que no va a suceder? Lo hemos dejado claro desde el primer momento. El Partido Socialista se opone rotundamente al trasvase del Ebro, cosa que otros partidos políticos no se atreven a decirlo en Aragón, pero sí que lo dicen en el resto de España. Si gobierna el Partido Socialista, no habrá nunca un trasvase del Ebro.
Hablaba antes de que para acometer las infraestructuras, para el desarrollo es importante los presupuestos, es importante la financiación, y aquí en Aragón se habla de la financiación autonómica, de algunas diferencias que hay con otros territorios que existen en España. En el caso de que el Partido Socialista gobierne y se reforme esa financiación autonómica, ¿de qué manera beneficiaría a Aragón y qué características concretas de nuestro territorio se tendrían en cuenta a la hora de redactarla? La financiación autonómica es también una deuda pendiente en España, porque en Aragón nos vemos además muy perjudicados por la forma de financiación que existe ahora en España para las autonomías. Nosotros somos una región, una comunidad muy extensa en la que la población está muy dividida en municipios. Entonces precisamos, y el Partido Socialista, Pedro Sánchez lo hizo aquí en Zaragoza, se comprometió a ello, nos hemos comprometido a reformar la financiación autonómica y que el dinero que llegue a cada comunidad autónoma sea en función del coste de los servicios. No se tenga solamente en cuenta la población, sino también la orografía y bueno, pues el coste de los servicios, porque no cuesta lo mismo financiar, pagar una escuela o un ambulatorio, un consultorio médico en un pequeño pueblo que cuesta pagarlo en Zaragoza ciudad. Entonces nosotros apostamos por esa financiación autonómica teniendo en cuenta el coste de los servicios y estamos muy preocupados por la campaña y por lo que hemos oído por otros grupos políticos, las propuestas que dicen que van a bajar los impuestos, y entonces no entendemos cómo van a financiar todos estos servicios que ahora tenemos en los municipios, con las características de nuestra comunidad autónoma. Precisamente por eso quería preguntarle, ustedes han dejado claro efectivamente que prestar servicios y apostar por infraestructuras requiere de financiación, sí, y que ello pasa por los impuestos. Viene, dicen los expertos, un clima, un escenario ahora de recesión. ¿Cuál es la política impositiva del Partido Socialista en los próximos 4 años si gobierna? ¿De qué forma va a afectar al ciudadano esa política impositiva para que ustedes, al mismo tiempo, como dicen, puedan seguir invirtiendo en políticas sociales, en infraestructuras y en el resto de medidas que llevan en su programa? Muy claramente, los socialistas apostamos por una fiscalidad justa y progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sea justa y que paguen los que más tienen. Durante los años que gobernó el Partido Popular, pese a ahora decir que van a bajar los impuestos subieron hasta 60 impuestos. Subió el IVA, que es una de las formas de perjudicar a los que menos tienen, a las personas que menos posibilidades económicas tienen, porque el IVA se paga indistintamente, se paga en el pan, se pagan muchos productos de primera necesidad. Sin embargo, bajaron los impuestos a las grandes empresas y nosotros lo que proponemos es subir los impuestos a las grandes empresas. Entendemos que los pequeños empresarios, las pequeñas empresas, las pymes, incluso los autónomos, tienen que adaptar los autónomos esos impuestos a lo que realmente lo que realmente ingresan. Tenemos que modificar el sistema de financiación de los autónomos, el sistema de tributación de los autónomos, que paguen por lo que ingresan, y las pequeñas empresas que se les bajará 2 puntos. Las grandes empresas tienen que subir un 15, y una fiscalidad más justa también que apueste por una economía sostenible, por unos impuestos en materias medioambientales y también digitales. En este clima de recesión, al ciudadano, además de los impuestos, le preocupa y mucho el empleo. Las últimas cifras del paro pues, no han sido del todo buenas, y entonces surge de nuevo la idea de que una crisis que pueda venir no se cebe con el trabajo de los ciudadanos. ¿Ustedes qué política de empleo tienen y, sobre todo, la actual reforma laboral? Ustedes han dicho que están incluso dispuestos a reformar lo que sea necesario que no beneficie al ciudadano. Cuéntenos, ¿cuál es su política de empleo? Los socialistas siempre hemos estado al lado de las personas. Creemos que tiene que haber empleos dignos y salarios justos. Por eso una de las primeras medidas que tomamos durante estos meses de gobierno ha sido subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros. Nuestro compromiso es seguir subiendo el salario mínimo. Creemos que hay que luchar contra el fraude laboral. Hemos trabajado durante estos meses en ello, pero no es suficiente. Hay que invertir en empleados públicos, en un plan contra el fraude laboral que ya está puesto en marcha. Hay que trabajar también para mejorar la calidad de los empleos. Tiene que haber menos contratos temporales y más indefinidos. Ya se ha empezado a avanzar en ello y, como decíamos, en los autónomos también son muy importantes. Se ha mejorado un poco el trabajo de los autónomos,
gobiernos, pero tenemos que hacerlo todo con diálogo social. Hay que hablar con los sindicatos y hay que hablar también con los empresarios para afrontar la reforma del Estatuto de los Trabajadores y, desde luego, una reforma laboral. Las pensiones también preocupan mucho a los ciudadanos y a ustedes en su programa dicen que se niegan a que se queden congeladas esas pensiones, como parece decir que podrían hacer otros partidos políticos. ¿Cuál es la receta del Partido Socialista para que esas pensiones puedan garantizar un poder adquisitivo digno de la ciudadanía? No lo he dicho antes, por si surge alguna duda, el Partido Socialista nos hemos comprometido a derogar la reforma laboral, los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Y las pensiones, tenemos un firme compromiso también con las personas mayores. Hemos subido las pensiones conforme el IPC, llevaban 7 años subiendo el 0,25, las pensiones de viudedad han subido un 7% y las mínimas un 3%. Y eso, insisto, lo hemos hecho con los mismos presupuestos que tenía el Partido Popular. Tenemos un firme compromiso también con los pensionistas, con los mayores. Una de las cosas que más afecta a las personas mayores son la pensión que reciben. Apostamos por un sistema de solidaridad, que las personas, cuando dejamos de trabajar, pues sean sustentados por los que trabajan. Y tenemos claro que esto no puede estar a la posibilidad de quien gobierne saber si vamos a bajar la revalorización de las pensiones o no. Se tienen que blindar en la Constitución y esa es una de las apuestas, uno de los compromisos que tenemos el Partido Socialista. Blindar la revalorización de las pensiones, blindar las pensiones en la Constitución. Ustedes hablaban también en su programa de la necesidad de reformar la Constitución en algunos puntos. Incidía ahora, por ejemplo, en el blindaje de las pensiones. ¿Hay algún otro aspecto de la Constitución que el Partido Socialista considere que hay que modificar? Sí, hemos propuesto la modificación de la Constitución, que por supuesto que habrá que hacerla en consenso con el resto de grupos políticos, blindando las pensiones, blindando también la educación. Es importante que la educación no dependa del partido político en que está en el gobierno. Para nosotros la educación es uno de los pilares fundamentales del sistema. Es el ascensor social, me gusta decir a mí, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades cuando nazca. Nazca donde nazca, tenga la oportunidad de formarse y llegar tan lejos como su esfuerzo o su capacidad le permita. Y tenemos que blindar la educación, la inversión que se hace en educación en la Constitución. También hemos propuesto modificar la Constitución para eliminar los aforamientos y también es necesario que todo esto se haga con consenso con el resto de grupos políticos. Hablaba de educación, las prestaciones sociales, los servicios que preste el Estado y las comunidades, por ejemplo, educación, sanidad. Dicen ustedes que van a apostar por su mejora, no solamente de quien las recibe, sino también de quien las presta. ¿Cuáles son las medidas? Las mejoras en educación. En educación, ahora hablo de servicios en general, sobre todo a las mejoras, entiendo, a los funcionarios, a las personas que prestan esos servicios y que entiendo que les quieren. Disculpe, no le había entendido. Pues nosotros creemos que los servicios públicos tienen que ser de calidad. Y para ser de calidad tienen que haber suficientes empleados públicos y además tienen que estar bien formados y bien pagados. Durante este tiempo que hemos gobernado se ha ampliado la plantilla de empleados públicos. Estamos hablando de bomberos, de médicos, enfermeras, de profesores. Cuando hablamos de empleados públicos son todas aquellas personas que trabajan en la administración pública y se ha hecho la mayor oferta de empleo público durante los últimos tiempos. Se han aumentado más de 30.000 empleados públicos. Y bueno, los servicios públicos apostamos que sean de calidad, pero para eso tiene que haber una financiación autonómica suficiente, adecuada y también una financiación local, porque no nos olvidemos que muchos de estos servicios se prestan desde los propios ayuntamientos. Y los ayuntamientos no tienen una financiación adecuada. Llevamos mucho tiempo debatiendo sobre la financiación autonómica, sobre la financiación local. El Partido Popular habló de ello, sigue hablando, pero no hizo nada mientras gobernó. Nosotros nos hemos comprometido también a modificar la financiación local y afectará, por supuesto, a los servicios públicos. Y ahora, si me permite, si hablamos en concreto de la educación, ustedes hablan de una fuerte apuesta de la formación profesional. ¿Es lo que se demanda en el momento actual? ¿Es necesario más incentivar ese tipo de enseñanzas? Sí, ya lo hemos hecho durante estos meses que hemos estado en el Gobierno. Apostar por la formación profesional creemos que es clave, además, para adaptar la formación al mercado de trabajo y adaptarla a los nuevos tiempos. La violencia de género es una lacra que está muy presente en nuestra sociedad. En Aragón también éramos testigos hace unos días de estas trágicas noticias. Ahora mismo hay 50 mujeres que han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas. Es una cifra que ya supera la de todo el 2018. ¿Cuál es la política de violencia de género? La actual legislación se queda corta, hay que reformarla, hay que cambiar. ¿Cuál es, al fin y al cabo, el mecanismo que ustedes plantean para acabar con este problema tan hondo?
Lo decimos todos, pero es cierto, la violencia de género, la violencia machista es una lacra en este país y tenemos que pelear todos los españoles, todos los aragoneses, todas las personas de bien tenemos que hacer frente a este problema que ya se ha cobrado más víctimas en España, más de 1000 personas, que incluso la violencia terrorista. Entonces tenemos que hacer un pacto para la violencia de género. Nosotros fuimos los impulsores de este pacto estando en la oposición, pero se tiene que presupuestar las políticas. Si no se ponen presupuestos, si no se financian, pues no sirven para nada. El Partido Socialista desbloqueó el pacto contra la violencia machista, contra la violencia de género, y a Aragón llegaron casi 5 millones de euros para políticas de igualdad. Nosotros creemos que hay que reformar el Código Penal. Es necesario y urgente, hemos visto todos en las noticias, para que solamente un sí sea un sí con los delitos delitos sexuales contra las mujeres. Y vemos con bastante preocupación, con mucha preocupación, las declaraciones de otros partidos políticos respecto a la ignorancia o no reconocer que existe la violencia machista. Viniendo hacia aquí, en la radio, he escuchado unas declaraciones de uno de los partidos de la ultraderecha que concurren a estas elecciones, de Vox, diciendo que habría que diferenciar entre la violencia machista si había alcoholismo. Me niego a pensar que haya alguien en España que quiera ver cualquier atenuante a la violencia machista. Tenemos que unirnos todos y no permitir que esto suceda, que estas derechas lleguen al gobierno. Y hablando de leyes y de su dotación, sale a la mesa en este contexto la ley de dependencia. En el caso de que ustedes gobiernen, que puedan hacer unos presupuestos y sacarlos adelante, ¿cuál sería la dotación para que la dependencia esté protegida, tal como dice la letra de la ley, con mejores resultados? Insisto en repetir que me gusta decir qué hicimos y qué vamos a hacer. Nosotros ya presentamos al Congreso unos presupuestos generales del Estado, lo hicimos, los presupuestos eran muy sociales y tenían una partida de un 60% más para la dependencia. Esos presupuestos no salieron adelante porque votaron en contra Ciudadanos y el Partido Popular junto con los independentistas y bueno, pues nos llevaron a estas elecciones. Pues no aprobarse los presupuestos, hubo un proceso electoral. Y después, pues aquí estamos. Nosotros apostamos por el cuarto pilar del bienestar social, una ley que hizo un gobierno socialista y financiación suficiente, un 60% más, para que disminuyan las listas de espera. La cuestión catalana nosotros la vivimos muy de cerca, son vecinos de nuestro territorio y hay que reconocer que después de la sentencia del proceso, bueno, los últimos acontecimientos los estamos viviendo muy de cerca y en diferentes formas y en diferentes contextos. Ustedes, el Partido Socialista, apelan a la serenidad para hacer frente a la situación, pero en el caso de gobernar, ¿cuál sería la siguiente fase si las cosas no amainan, digamos, apelando a esta serenidad? El Partido Socialista tiene muy claro que en Cataluña hay un problema de convivencia. Apelamos al cumplimiento de la ley, lo hemos hecho desde el primer momento, y al diálogo. Hay otros partidos políticos que crecen mejor en el conflicto. Nunca creció tanto el independentismo como con un gobierno del Partido Popular. Se multiplicaron por 3 el número de independentistas, una declaración unilateral de independencia. Mientras ha gobernado el Partido Socialista no ha ocurrido todo esto. Ha salido una sentencia de hechos que acaecieron gobernando el Partido Popular. Creemos que el problema de Cataluña es un problema que nos afecta a todos, pero es un problema de convivencia que se tiene que solucionar con diálogo y, por supuesto, cumpliendo la ley. Las últimas estimaciones de voto dan por ganador la lista más votada al Partido Socialista, pero en este contexto lleva seguramente a hablar de pactos para poder investir a un presidente. Pedro Sánchez, la idea del Partido Socialista es efectivamente poder facilitar un gobierno cuanto antes, no ir a unas terceras elecciones, pero hay unas líneas rojas a la hora de trazar esos pactos, esos acuerdos para poder gobernar. El Partido Socialista intentó por todos medios no llegar a estas elecciones, propuso un acuerdo, propuso también un gobierno de coalición que Unidas Podemos no aceptó. No aceptó e imposibilitó por cuarta vez en 4 años un gobierno del Partido Socialista. Esto fue Unidas Podemos.
Nosotros hemos puesto ya encima de la mesa un plan antibloqueo. Nosotros entendemos que España no puede ir a otras elecciones más, los españoles no se merecen otras elecciones más y este país no puede soportar otras elecciones más. Hemos planteado al resto de grupos políticos que tengan representación en el Congreso de los Diputados que si no hay un acuerdo de investidura tiene que gobernar la lista más votada. Es un acuerdo que ya hemos puesto encima de la mesa, está presentado, lo dijo Pedro Sánchez, pero de momento no ha contestado ninguna otra fuerza política. Bueno, entramos ya en la recta final de esta entrevista, así que tiene su cámara para dar un último mensaje a los votantes de cara a las elecciones de este domingo. Pues yo les pediría a los aragoneses que nos están viendo que piensen que el próximo 10 de noviembre van a elegir con su voto qué gobierno quieren para los próximos 4 años. Los socialistas no queríamos otras elecciones, pero queremos un país que avance, un país de futuro, un país que mire a las mujeres y que piense en la igualdad de oportunidades, que no tolere la violencia de género. Queremos un país que proteja a sus trabajadores, que cree empleos dignos y con salarios decentes, que proteja también a los autónomos y que piense que los jóvenes tienen que tener un futuro mejor. Nosotros tenemos un proyecto progresista, coherente y que no dependa de los independentistas para conseguirlo. Les pedimos una vez más su confianza y desde luego les pedimos que vayan a votar. Votando se defienden, se deciden las cosas y tenemos que ejercer nuestro derecho a voto. Yo les pido el voto para el Partido Socialista, no les vamos a fallar. Bueno, pues ahí dicho queda su mensaje. Susana Sumelzo, candidata del Partido Socialista al Congreso por Zaragoza. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros y muy buenas noches. Muchas gracias. Nosotros lo dejamos aquí con esta última intervención. Ponemos fin a esta ronda de entrevistas a los candidatos aragoneses al Congreso que concurren en las elecciones generales del 10 de noviembre. Gracias por su atención y muy buenas noches.